Muy buenas noches, sean bienvenidos a una entrega más de su programa Foro 506. Estamos cada vez más cerca de confrontar un momento histórico. Siempre hemos dicho estas elecciones van a cambiar el destino, pero lo cierto es que en una condición de caída libre, en una condición en donde todo nuestro país y toda la institucionalidad hace aguas, creo que hoy más que nunca tenemos que realmente ser muy analíticos a la hora de dar este golpe de timón, de ser muy responsables también, de salir a la casa, de no creer en estos cuentos del voto seguro, de no perder el voto, de no experimentar, sino que realmente tenemos que sentirnos en absoluta y total libertad de elegir a aquella persona que más represente nuestros ideales y que de alguna manera nos permita, en medio de tanto debate y tanta palabrería, divisar en el futuro aquellos cambios que efectivamente el país necesita, sí o sí, de aquellas medicinas amargas que probablemente vamos a tener que tomar. Pero lo cierto es que estas elecciones en todas las personas dejan algunas palabras que están como fantasmas flotando en el aire. Creo que hay una enorme cantidad de dudas, hay incertidumbre, hay temor y sobre todo hay desconfianza. Esta noche tengo el gusto, el privilegio, el enorme placer de tener a nuestro buen amigo Ocean Castillo, profesor universitario, especialista en las ciencias políticas, adicionalmente teólogo, pero sobre todo un buen amigo y un analista que tiene un olfato muy particular, muy exquisito, y yo tengo el privilegio de tenerlo aquí porque sé que en pocos días puede ser que esté ocupado en alguno de los medios de comunicación y sea difícil traerlo, pero creo que estamos a tiempo para tratar de alguna manera de interpretar estas pintas que nos está dando el periodo electoral. Ocean, buenas noches. Qué gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás? No, un gusto, un placer, Fernando, siempre estar con ustedes en Foro 506 y para mí es un verdadero privilegio y más que sentirme invitado, bien sabes que contás con mi amistad y con mi colaboración para este proyecto y a la orden para tratar los temas que tengamos a bien tratar. Ocean, vieras que cada vez que nosotros hemos analizado en conjunto con mis compañeros del programa, digamos, cómo se va desarrollando este proyecto y cuál es el alcance, cuáles son las métricas y demás, nos encontramos que este programa en particular, no puedo opinar por los de los colegas, pero por ejemplo, un programa como Amelia Rueda, digamos, tiene un impacto en el momento, digamos, en el vivo, ¿verdad? En el momento en el que está al aire. Hay personas que lo están siguiendo a través de medios o inclusive en la radio de forma directa y tiene, digamos, un alcance determinado, es orgánico. Durante el resto del día se sigue reproduciendo, pero lo cierto es que, por ejemplo, un programa como este de un domingo a las 8 de la noche, es un programa que a veces alcanza a 100 personas que lo están viendo simultáneamente, ¿verdad? Sin embargo, hemos estado desarrollando de forma tan orgánica que tenemos programas con 16,000 reproducciones, lo que implicaría 15 programas, digamos, de Doña Amelia Rueda en uno. Y sobre todo, digamos, bueno, perdón, y han habido programas que hoy me comentaba el compañero que han tenido 100,000 reproducciones, ¿verdad? Entonces, lo que te quiero decir es que es orgánico y que trasciende el día de la presentación, el día que nosotros lanzamos el programa. Otra de las cosas que resulta muy interesante, Ocean, y particularmente con vos, es que vos generaste un montón de semillas. Y vieras que las semillas que dejaste en el programa han venido a través del tiempo reventando y suscitando comentarios que a mí me parece interesantísimo que una persona vea un programa tuyo hace 3 meses y me llame hace una semana y me diga, Luis, tuviste un experto que se llamaba Ocean que dijo X o Y, y te soy muy sincero, a veces uno no se acuerda, pero cuando te hacen la mención uno inmediatamente dice, caramba, qué capacidad de previsión, ¿verdad? Para ver el acontecer y bueno, estas cosas que nos están sucediendo. Pero quiero entrar en materia, Ocean. No, antes, para mí decir que un privilegio que se asimilen las participaciones de este servidor de este modo. Ya hablaré de una hipótesis que está brindándose o dándose alrededor de las participaciones de este servidor en medios de comunicación y que no le agradan a determinadas facciones políticas, pero de eso ya hablaré más adelante. Indudablemente, lo decíamos en el programa pasado,
y es que la complementariedad de la formación teológica y la formación politológica en esta campaña sigue siendo fundamental y tenemos el privilegio de tener la formación en las dos ramas. Por supuesto. Vamos a ver, Ocean. El costarricense ha venido creyendo en una parte, digamos, de la experiencia empírica que nos ha permitido, por lo menos personas de la edad tuya y de la edad mía, todavía crecimos en algún tiempo en donde uno chiquillo se iba caminando solo a la escuela y regresaba solo a la escuela y a uno le decían, vea, tenga cuidado con un perro o tenga cuidado con el viejillo aquel que es sátiro, pero digamos, más allá de eso, realmente yo no te podría decir que yo fui testigo de balaceras, de repente un vecino que ponía el radio muy alto y llegaba la policía y eso era todo el escándalo en el pueblo, ¿verdad? Los policías que yo conocí, Ocean, hace 3 décadas, más o menos, cuando yo era un niño, 3, 4 décadas, eran policías que no andaban armados, de hecho andaban un palillo, lo que le llamaban la vara policial, ¿verdad? Y era raro que un policía tuviera que sacar la vara policial, porque ciertamente teníamos un país, digamos que era más tranquilo, más pueblo, inclusive había mayor ruralidad, inclusive, digamos, en la zona urbana. Ocean, entonces, tenemos por un lado una realidad que vivimos, pero el otro lado la mitificación de ciertas figuras. Yo, por ejemplo, entiendo que el costarricense no se le puede hablar de la caja del Seguro Social. Vos no podés criticar nada, tenés que prender incienso, tenés que tirarte de rodillas y es más sagrada la caja que la iglesia. Vos viste a las muchachas estas feministas ir y manchar iglesias, pero a la caja no le reclaman que una señora con cáncer muriera por no haber sido atendida. Tenemos una idolatría dentro del contrato social, digamos, a la institucionalidad, y la incapacidad de criticar también nos genera a la vez una incapacidad de transformación. Entonces, si en ese contrato social, parte mito, parte realidad, nosotros teníamos una seguridad, digamos, como aquellos principios en donde yo contraté, yo apoyo a mi gobierno, apoyo a mi país a cambio de seguridad, educación, salud. Hoy en la seguridad podemos ver una guerra en las calles donde estamos viendo personas morir exactamente como si hubiera una guerra civil. O sea, todos los días en las cunetas, en los ríos aparecen cadáveres, es tierra de nadie, el Poder Judicial se ha vuelto un alcahuete y un cómplice de liberar también personas muy peligrosas y revictimizar al ciudadano. Tenemos una salud que no por la pandemia ya venía muy deteriorada, con listas de espera, con malos medicamentos, con una enorme corrupción en la caja del Seguro Social, ineficacias y ineficiencias. Y por último, y lo más triste de todo, tenemos una educación que se ha venido deteriorando. Era mala, pero se ha hecho cada vez peor. Y entonces, una mala educación en los primeros años de un niño lo hacen llegar de una forma muy deficiente a la universidad. Y realmente, si quienes se autorregulan o se autoevalúan, dicen que todo es perfecto, yo ni siquiera te puedo decir si las universidades públicas y las privadas hoy están cumpliendo la tarea y si realmente una persona que se gradúa, independientemente público o privado, será un profesional competente y con las habilidades adecuadas que el mercado requiere. Entonces, Ocean, te hago una pregunta que la respuesta yo creo que puede ser un poco triste, pero ¿nos estamos enfrentando a un Estado fallido? Nos estamos enfrentando a más que a un Estado fallido, a un Estado atacado. A un Estado atacado desde la década de los 80 en el intento de profundización de liberalización del modelo de liberalización económica. Nosotros, si usted compara las cifras de los mejores tiempos del estado de bienestar versus los, entre comillas, mejores tiempos, que yo no sé cuáles han sido los mejores tiempos del gobierno de Luis Alberto Monge para acá, en materia económica, usted se va a dar cuenta que lo que han hecho los partidos tradicionales, e incluyo entre los partidos tradicionales al PAC, a Liberación y a la Unidad, es destruir la mejor herencia que nos dejó el Estado reformista, desde Calderón Guardia hasta Daniel Oduber. Porque aquí hay que decirlo, Luis Fernando, las generaciones anteriores a la nuestra, gracias a los programas de casas baratas o del INBU, podían obtener casa. Hoy mi generación está llamada a no tener casa. Por más mercado como organizador social que exista, por ejemplo. En lo que refiere a la salud, sí, hay defectos en el sistema, pero imagínate que yo hoy, en horas más tempranas de la mañana,
vi como una clínica privada decía que una cesárea en oferta cuesta 1.950.000 colones. Entonces, desde esa perspectiva, no me van a decir a mí, nunca me convencerán que la visión monetarista, economicista neoliberal es mejor que la del estado de bienestar. Inclusive en los Estados Unidos podíamos citarlo a través del cine. La película de Johnny Q, donde actúa Denzel Washington, refleja perfectamente la crisis del tema de los seguros pseudosociales en el sistema de salud en los Estados Unidos, en donde el actor personifica a un hombre que tiene que secuestrar un hospital para ver si le operan al hijo del corazón. Claro, claro. Y aquí hay gente que quiere ese modelo. Es más, el candidato, usted me invita porque usted sabe que conmigo hay polémica y frontalidad. Federico Malavasi, de la Unión Liberal, llega y dice en una entrevista que lo que hay que hacer es vender a los bancos del Estado. ¿A quién se los van a vender? A sus amigotes. Porque alguien tiene que ser beneficiado. Pero somos muy buenos para llenarnos la boca, algunos sectores políticos en este país, para decir, y no sin razón, no estoy diciendo que estén equivocados, que los sindicatos se llenan de privilegios, pero los sectores privados, ¿cómo es posible que el no sé qué, el papá y el hijo de esta gente, de los dueños de Purdy Motors, se den el privilegio en una democracia de financiar varios partidos políticos porque tienen el poder económico? Y el que paga la música manda el baile. A esto hay que agregar un elemento que es fundamental, y ese elemento es que en la teoría, otra vez, ¿te acuerdas que en el programa pasado partíamos de la teoría a la práctica? Aquí hay que volver a la teoría. En la teoría democrática, se supone que estamos llamados para elegir a los mejores en el ejercicio del gobierno. Y lo que estamos, la mayoría del electorado, diga usted, según el último estudio del CIEP, el 43% de indecisos en este país, es buscando al menos malo de entre los malos. Porque si uno hace una panorámica de los candidatos presidenciales, es muy fregado encontrarse al mejor. Eso por un lado. Y por el otro lado, para tocar dos puntos más, o tal vez un punto más y cerrar esta participación inicial, hay que decir eso que vos planteabas. En nuestra época, dice el padre Juan Jaime Escobar, que cuando uno tiene nostalgia ya se va haciendo viejo. La tirada es que en nuestra época, lo más fregado era el sátiro y el marihuano. Eso es lo más fregado. Un perro en la calle. Sí. De ahí ahora resulta que hemos confundido, y esta es una de las grandes lecciones que aprendí viendo las participaciones de la gente en el programa pasado. Hemos confundido libertad con libertinaje, y ahora resulta que el marihuano, que en nuestro inconsciente generacional era el malo, ahora está legalizado para fumar monte. Y respecto a la crisis del Estado, que no es que no existe, por supuesto que existe, hay que decir que la gran sacrificada es la clase media. ¿Por qué? Porque vos pagás seguro, pero tenés que terminar pagando medicina privada si querés eficiencia, porque el problema está en la eficiencia. Si vos querés educación de calidad en primaria y en secundaria, quiero sacar de esto a las universidades públicas. La Universidad de Costa Rica está rankeada como una de las mejores de América Latina, solo para poner un ejemplo. Pero si vos querés educación primaria y secundaria de calidad, tenés que sostener vía impuestos la educación disque gratuita, que no lo es, del Estado costarricense, pero tus hijos tienen que ir a la educación privada. Entonces, los grandes sacrificados son la clase media en este país. La clase media, que era la gran beneficiada en los mejores momentos del estado de bienestar. Esa es la gran contradicción que estamos viviendo. Ahora, Ocean, te voy a echar ahí un poco de chile en la herida, porque también te voy a decir una cosa, pero la Universidad de Costa Rica, que vos decís que tiene un buen ranking a nivel internacional, es la que nos ha dado la desgracia del PAC. Luis Guillermo Solís viene de ahí, Carlos Alvarado viene de ahí, los economicistas que vos decís que tienen al país en ruinas, salieron todos de los CR. Me vas a disculpar, pero la Universidad de Costa Rica sí.
una ¿Acaso gran no es eso contribuyente, no es, digamos, eso no es culpa de la UCR, Luis bueno, Fernando? Eso es culpa de la decisión ética que usted como profesional asume, porque uno como profesional tiene que tomar una decisión. O usted usa su conocimiento para dominar o lo usa para transformar. Y usted tiene razón. Muchos de estos profesionales tomaron la decisión individual de dominar y no de transformar para bien este país. Pero no podemos echarle eso la culpa a la universidad. Tenemos que echarle la culpa de eso a los núcleos familiares que los criaron, a los núcleos familiares que los alienaron y que les dijeron que este país solo podía salir adelante siendo beneficiados a través del individualismo y la corrupción como han gobernado este país. Ve que fregado, Ocean, la situación de un ciudadano, porque yo nunca he ocupado un puesto público en mi vida. Me tocó bregar en la parte privada, que créame que es una pesadilla en Costa Rica. Realmente, cuando los sindicatos dicen que es que el empresario, como si estuviera haciendo billetes en una máquina, ¿verdad? Eso, mira, pasará para unos pocos, pero no para la mayoría. Realmente la vida es complicada y si salís con costos por muchos años, te fue muy bien. Estás en azul, ¿verdad? Pero vea, tenés una situación interesante porque el ciudadano es como vos decías, como el corderito que se debate entre dos lobos feroces, ¿verdad? A mí, digamos, cuando la gente dice el neoliberalismo, me gusta como tratar de ponerle un poquito más de nombre, porque eso es como, a mí me suena la muletilla sindical de los neoliberales, pero al final no dicen quién es el culpable del problema, entonces queda como aquellos, ¿verdad? Y aquellos es ninguno y ninguno es nadie. Entonces, tenés, por un lado, por ejemplo, la caja del seguro. A mí me decía el doctor Jiménez, que conversábamos ahora unos segundos antes de salir al programa, que, por ejemplo, una noche de cuidados intensivos en una clínica privada en Costa Rica ronda más o menos los $350 la noche, digamos, para un paciente de COVID. Y la caja del seguro, más o menos, los costos oscilan entre los $4,000 y $6,000 la noche. Entonces la pregunta es, ¿qué hace tan cara a la caja del seguro? Bueno, que es que tiene un lobo interno que la tiene acaparada, generando despilfarro, generando ineficiencia. También tenés por un lado a los grupos clientelares sindicales, inclusive los médicos, ¿verdad? Que no permiten nuevos especialistas. Perdona que te interrumpa. Y los empresariales. Es que ya voy para allá. Hay una concesión de servicios privados en el caso de la caja, o léase usted en el caso de Obras Públicas y Transportes, caso Diamante, caso Cochinilla, en la que usted no ve sindicalistas, usted lo que ve son importantes empresarios. Yo sé que vas para allá, pero quería claro que voy para allá, porque yo te decía que es como poner a un cordero y rodearlo de lobos. Tenés a los grupos sindicales que se pasaron, digamos, de la protección, de las condiciones básicas de seguridad que requiere un empleado para repartirse a manos llenas. Inclusive son muy críticos para denunciar a grupos de afuera, pero no son nada autocríticos para limpiar la institución desde adentro. Entonces, cuando dicen es que quieren privatizar la caja, bueno, pues que ellos, si no la privatizan los lobos que están afuera, la privatizan los lobos que están adentro. Y ahora quiero ir a mencionar a los que están afuera. Tenemos farmacéuticas, tenemos distribuidoras de fármacos con contratos de exclusividad para que si yo quiero que me paguen $100 un producto que en el extranjero lo vendo a $10, me lo tienen que pagar porque solo yo tengo esa distribución. Tenés a los contratistas que, óigame, MECO, H. Solís se verían como niños de kinder a la par de contratistas pegados a la caja, porque cuando también te dicen la institución cumple 80 años, ay mi hermano, preocúpese. Ahí ya ha habido tiempo y esa herencia se ha pasado de generación en generación. Entonces, igual con la educación, que es lo que vos decís, o sea, una familia de clase media, porque una familia pobre ni siquiera puede soñar darle una buena educación a su hijo y no le queda más que resignarse a lo que le quiera dar el MEP. Y por el otro lado, la seguridad. Si tengo dinero, pago un condominio. Si tengo dinero, pues, ¿verdad? Pongo ahí a alguien que me lleve a los chiquitos a la escuela, pero si no lo tengo, quedan a merced. Ahora bien, Ocean, además de la problemática que vos decías, en donde el contrato social se está quebrando, y es que eso nos lleva a las elecciones. Eso justamente es lo que nos lleva a lo que yo quiero analizar con vos hoy. Es ese desencanto, esa decepción, esas dudas, esa inseguridad del ciudadano que dice, bueno, mira, yo no sé si al votar realmente estoy actuando, cambiando algo,
Algunos inclusive, te digo, Ocean, yo por lo menos soy muy crítico del Tribunal Supremo de Elecciones porque a mí me parece que el tribunal también se ha encargado de secuestrarnos la democracia y te voy a explicar por qué. Si Ocean Castillo o Luis Fernando Sanabria quieren ser diputados, tienen que irse a hacer fila a un partido político o en su defecto crear un partido político con una inversión a nivel de tiempo, recursos humanos, materiales, organización, esto que le llaman las distritales, las cantonales, las asambleas, transporte, comida, viáticos por todo el país para poder tener ese vehículo que se llama partido político. Ahora, rompiste el primer cascarón y hicimos el partido. Llegamos y resulta que entonces, como no aparecemos en encuestas, como no somos conocidos, entonces no hay financiamiento. Eso nos deja a merced de otros dos lobos. El que viene a patrocinarnos y luego jala la correa, ¿verdad? O bien, de alguna manera, a tener que ir a negociar con los partidos grandes y entonces volvés un bloque único la Asamblea Legislativa, porque si alcanzás un puesto, ya prácticamente ya le debes el alma a los otros partidos que te negocian migajas a cambio. Entonces, realmente, las barreras de entrada se vuelven, básicamente imposibles para un ciudadano bueno y honesto o para un ciudadano que quiera brincarse el esquema de partidos políticos. Y el Tribunal Supremo de Elecciones ha hecho muy poco o ha hecho nada. Y entonces la segunda gran pregunta que yo te hago es, ¿en manos de quién estamos? O sea, ¿cómo devolverle la esperanza a un ciudadano que hoy, en medio de 25 opciones, pareciera que le eligieron el candidato y le dicen, vea, váyase por este es el voto seguro? Hay que decir lo siguiente. Primero, creo que estamos de acuerdo, Luis Fernando, en que los principales sindicatos de este país son las cámaras empresariales, ciertamente, ¿no? Porque están en los dos lados, del lado de la libertad del mercado o presunta libertad, porque cuando no les conviene la libertad, entonces no les sirve, ¿no? Y están del lado, digamos, de la succión de la riqueza del aparato institucional estatal. El tema de la privatización es todo un tema, porque también cabe la discusión de si en los mecanismos de economía social de mercado, el que un servicio quede en manos de una organización de trabajadores es o no privatización. Ese es otro debate, pero hay países en los que eso se da. Conste que yo no creo tanto ni en una cosa ni en la otra, ¿no? Pero en el fondo, las cámaras empresariales critican a los sindicatos como grupos de presión y los principales grupos de presión son las mismas cámaras empresariales, que es raro que yo diría que lo CAE, porque la Cámara de Industrias, que están tan preocupadas por el devenir del país, tampoco ayudan a la limpieza de las instituciones. Es rarísimo. Y muchos de esos sectores tienen servicios concesionados dentro del aparato institucional del Estado. ¿Por qué el Tribunal Supremo de Elecciones juega el papel que juega? Yo tengo una hipótesis sobre ese tema. Y a mí me parece que así como el Estado ha ido retirándose de la intervención en áreas determinadas de la economía para una mejor distribución de la riqueza, el aparato electoral del Estado quiere jugar un rol mínimo entendiendo las campañas electorales y los partidos políticos como un juego de libre mercado, en donde hay oferentes, partidos políticos de diversa calidad, donde hay demandantes, el electorado que tiene la responsabilidad como el consumidor en cualquier mercado de escoger lo mejor para sí mismo, y el tribunal juega un papel mínimo. A esto hay que adherir un elemento fundamental que creo que debe ser parte de una reforma política posterior, y ese elemento es que nosotros bajamos el estándar de organización e inscripción de partidos políticos en Costa Rica. Y eso fue como tirar el toro, fue soltar el toro. Claro, por supuesto, porque es lo que, es lo que se dice en el redondel. Claro que sí. ¿Por qué? Porque, como decía un estimable colega del proyecto Estado de la Nación, Ronald Alfaro Redondo, hace un año, 2 años, en el periódico La Nación, en tanto tengo un partido político, existo. Esa es la realidad política en Costa Rica.
Y eso no debe ser así. Y ve qué interesante, siendo ya expresidente del Tribunal Supremo de Elecciones, el doctor Sobrado hizo esta crítica. Pero cuando fue presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, otra vez, Estado mínimo, Tribunal Supremo de Elecciones mínimo. Sobre el tema del financiamiento, otra vez juegan un papel fundamental ¿quiénes? De los sindicatos empresariales. Y el que paga la música manda el baile. ¿Y quiénes son los que están financiando? ¿Y cuáles son los bancos? Que no son bancos del Estado, por cierto, ¿no? Lo dijo así el semanario Universidad, que se están viendo beneficiados con el financiamiento de las campañas políticas y que escogen ese financiamiento por la vía de las encuestas. A mí me gustaría escuchar a las cámaras empresariales hablando de esto y no lo van a hacer. Ahora bien, si lo que vamos a aterrizar es en una gran reforma política, aquí hay que pensarlo muy bien, Luis Fernando. ¿Por qué? Bueno, porque no hay democracia sin partidos políticos. Pero podría haber democracia con partidos políticos y otras organizaciones de la sociedad civil postulándose en la lucha por el poder ejecutivo, legislativo o municipal. Pero ojo, pestaña y ceja. Aquí es donde yo voy a poner sal. Ahora es donde se vuelca el salero. ¿Usted sabe dónde hicieron esa reforma? En Bolivia, hermano. En Bolivia. ¿Sabe quién la hizo? Evo Morales. Nuestro compañero de cabina ya cayó sentado. Evo Morales. Los socialistas, a ver vos, los comunistas, los progres. Y en Bolivia vos podés postularte por una organización empresarial, por un sindicato, por una asociación de desarrollo. ¿Cómo ha resultado el experimento hasta ahora? Mal, porque el problema no está en las estructuras, está en los seres humanos. Pero ojo, estoy citando Bolivia como un ejemplo de ese potencial salida de reforma política. No hay democracias y partidos, pero ahí la gran pregunta, y yo no tengo todas las respuestas, sé que vos tampoco, es cómo hacer verdaderamente nuestra democracia más participativa. Es más, voy a usar la ironía, más participativa y de acción ciudadana. ¿Quiénes eran los que hablaban de participación y acción ciudadana? De los que están en el gobierno y han hecho más participativa la democracia. No, de acción ciudadana sí, porque antes de la reforma procesal laboral, para combatir la reforma fiscal, que lo tiene usted el pescuezo y a mí también, de ahí tuvimos que tirarnos a la calle. Ahí sí cumplieron en la acción ciudadana. Pero ahora hasta eso nos quitaron porque resulta que protestar es pecado. Protestar es malo. Quédese callado, yo lo he dicho en otros programas, en otros espacios, lo digo en mi programa de radio. Estos son tan desgraciados que te asaltan y te dicen después del asalto y dele gracias a Dios que fui yo y no fue otro. Hasta luego, adiós. Así es. Y esa es la realidad que estamos viviendo. Ahora. ¿Y cuál? Con esto cierro. Sí. ¿Cuál es para mí en lo personal? Y aquí voy a hablar más que como analista, como ciudadano. ¿Cuál es para mí la manera y la vía para recuperar la esperanza? Qué palabra más desprestigiada, qué desgracia. La esperanza. Devaluada. Retomando y reconstruyendo la democracia social a través, esto lo hablamos en el programa pasado, a través de 3 valores fundamentales: una política para el servicio, una economía para la solidaridad, una cultura para la verdadera libertad, que es la libertad en el servicio. Pero como eso es cristiano, entonces ya saltaron los progres. Estaban aplaudiéndome con lo de Bolivia. ¡Ay, sí! Ahora les digo al revés. Como es cristiano, entonces, no, porque el Estado laico y el Estado laico, cuando lo que nos quieren recetar es un Estado laicista, porque así son de hipócritas. Estos, perdóneme el tiquismo y perdóneme la audiencia, así son de carebarros. Sí. Decía
Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, candidato del Frente Amplio de Uruguay, que no sé, yo no soy el experto en esto, usted dirá si tiene algún parecido, si es primo segundo o primo 500 del Frente Amplio de Costa Rica, que uno de los cuidados que debe tener la juventud en la vida es que si hay algo mayor o más valioso que el dinero es el tiempo. Y usted decía, Ocean, de forma muy acertada, que el ciudadano se encuentra entre lo que le quiere imponer los grupos de interés, los grupos de poder, que están cosechando y cosechando a manos llenas con la pandemia, con la política, con la institucionalidad, con el secuestro a las instituciones, porque cuando en el segmento anterior yo te hacía una pregunta y vos dabas tu explicación, yo aquí dejé una anotación, bueno, pero ¿quién gana si esto se debilita? ¿Quién gana si la institucionalidad, si el contrato social se degrada? Dañar el país no es dañar de alguna manera el mar donde nosotros tenemos que ir a pescar, porque no se trata de sacar todos los atunes de un solo golpe, sino que haya pesca para mañana, ¿verdad? También. Y estamos como es una analogía, ¿verdad? Como de pesca de arrastre, destruyendo todo el subsuelo, destruyendo toda esa fauna que vamos a necesitar mañana, en un pleito que va entre la institución no se cierra, aunque haya que cerrarla, aunque haya cumplido su función, tampoco se cambia, la institución no se toca, porque o hay un grupo interno que, Ocean, vos creo que vas a coincidir conmigo, que lacta, que parasita de la institución, o también un grupo externo que también es parásito de los contratos, de que una carretera para 10 años dure un año, de que, bueno, con un gallo salchichón o con una fiesta o con unas botellas de whisky, una invitación a la playa con la novia, alguien se haga el chancho, vaya para otro lado y que una carretera se destruya en menos tiempo para volver a generar un contrato y llevar eterno, hacer un contrato eterno y a nauseam, ¿verdad? Al infinito, que no se para. Entonces el ciudadano vuelve otra vez a ser víctima de una situación que no puede cambiar. Porque si le dice al vecino, vea, hay que cerrar esta institución, hay que echar un poco de gente, pues el vecino se enoja. Si busca a los políticos no están para velar por sus intereses. Y por el otro lado tenés a los empresarios que de alguna manera pareciera que apuestan al caballo ganador, porque una vez más, Ocean, si el caballo de ellos gana, perpetúan esta situación por 4 años más. Y 4 años es un tiempo muy valioso, según palabras de Pepe Mujica, para perderlos en nuestra vida, porque eso nos resta calidad de vida, pero Ocean también oportunidades y esperanza. Esa palabra que vos decís que se ha desgastado tanto. Sí. Entonces, qué duro ser costarricense. O sea, qué difícil ser un ciudadano cuando de alguna manera, mira, somos la moneda de cambio, pero no tenemos valor. Sí, nosotros tenemos valor. Nosotros tenemos valor. El menos del minuto que estamos frente a las papeletas presidenciales, diputados. Ahí sí valemos todo. Sí, ahí sí. Ahí somos doña todo de 3/4, dijo una amiga mía. Pero después, adiós mis flores. Si te vi, no me acuerdo. Quiero retroceder en esta participación que hacías para hablar del tema ideológico, que es mi gran pasión en materia política. Adelante. Así como no hay un liberalismo exclusivamente, sino que hay liberalismos, hay unos más apegados al orden legal, otros no, etcétera. No hay un solo socialismo, hay socialismos en plural. Y en el caso de la campaña costarricense, en buena teoría, ve que estoy hablando, en buena teoría, nosotros estamos frente a dos partidos claramente de izquierda. Uno es el Frente Amplio y otro es Pueblo Unido. En buena teoría, Frente Amplio... En el extremo izquierdo máximo. Así es. Ok. En buena teoría, el Frente Amplio debería ser un socialismo marxista más costarricense, entiéndase por más costarricense, más Manuel Morista. ¿Qué decía Manuel Mora del marxismo? El marxismo no es una receta.
El marxismo es como la medicina es al médico. Le sirve para diagnosticar al enfermo y para buscar soluciones dentro de la realidad de ese enfermo para los problemas que tiene. Eso se supone que debería de plantear Frente Amplio. Pueblo Unido, ahí sí, es el recetario, es ortodoxo y se supone que lo que plantea a rajatabla, sea cual sea la condición y el lugar, es el socialismo del siglo XXI. ¿Cuál es el problema del Frente Amplio y del Pueblo Unido y del Pueblo Unido y del Frente Amplio? Que hay gente en el Frente Amplio que es como de Pueblo Unido y hay gente de Pueblo Unido que es como del Frente Amplio. Entonces también han perdido confianza. Por supuesto, esa izquierda ha perdido confianza. Es lo que Daniel Oduber llamaba. Y precisamente el año pasado a mí me entrevistaron, no sé si esa entrevista salió, hablando del grupo terrorista La Familia. Me entrevistaron y el periodista me preguntaba, porque yo hice un artículo para el Centro de Estudios Democráticos para América Latina sobre el tema. ¿Y usted qué piensa de ese socialismo que planteaba La Familia? Eso es la revolución imposible. Eso es la revolución imposible. Pero no hay que negar, digamos, que la visión de Manuel Mora en una dinámica reformista alimentó muchos de los elementos de la democracia. Al final, esta izquierda, Frente Amplio y Pueblo Unido, tienen desconfianza en los dos ámbitos que he hablado. Lo otro me parece más importante. ¿Quién gana destruyendo la democracia? ¿Quién gana destruyendo la democracia? Los sectores extremos de izquierda que quieren destruir la democracia creen que ellos van a salir gananciosos con la revolución imposible. Y los sectores extremos de derecha en el proceso electoral creen que destruyendo la democracia y terminando de destruir la democracia social van a beneficiarse ellos, cuando en realidad ellos son peones de importantes sectores empresariales, no de los pequeños y de los medianos, de los grandotes, sobre todo transnacionales, que se van a ver beneficiados. Y quiera Dios, y me persigno ante ustedes, perdone usted, que eso no suceda, porque en ese momento, del lado de la extrema izquierda o del lado de la extrema derecha, Costa Rica va a pasar a ser o un soviet, según ellos, o va a ser Costa Rica Sociedad Anónima y no la República de Costa Rica. ¿Y qué es lo que sucede? Como bien decías, en medio de estas dos jaurías de lobos en las que está el ciudadano en el centro. Luis Fernando, que nosotros pasamos 4 años, en 4 años, en 4 años, en 4 años, perdidos, con un gobierno de un partido, con otro gobierno del otro partido, con el otro gobierno del otro partido. Volvemos al partido que habíamos dejado primero porque se supone que estos tienen la experiencia, cuando lo que tienen es la experiencia de otras cosas muy distintas a las de gobernar bien un país. Porque aquí, y esto sí es muy latinoamericano, hay que observar que mucha de la ciudadanía costarricense, que en realidad es poquita, diga usted 17 de cada 100 electores según las encuestas, creen que el candidato que están apoyando le va a resolver la vida a él, al elector. Fulano tiene la experiencia para reactivar la economía, cuando en realidad lo que están diciendo es: fulano tiene la experiencia para reactivar mi economía, y en realidad la que van a reactivar es la de ellos, no la de nosotros. Y cuando eso suceda, que Dios no lo quiera, y ya me persiguen ante ustedes, que Dios no lo quiera, entonces el tico, vean que no hablo del costarricense, el tico pendejamente, perdóneme usted, comienza a decir: ay, pero qué gobierno más malo, ay, pero qué presidente más malo, ay, pero ¿acaso los gobiernos se montan solos, muchachos? Yo siempre y vacilo con los conocidos que yo sé que votaron por el partido que está gobernando actualmente, cuando se quejan. ¿Qué gobierno más malo? ¿Qué? Yo así lo vi con la banderota. Ah, fue una embarcada. Ah, yo se lo vi. No, pero todavía tuvieran un poquito de valor si dicen: no, sí, me equivoqué, me embarqué. No, ¿sabes qué es lo que dicen? No, nunca, yo por eso jamás. Bueno, nunca, no, oye, mentira. Y los otros dicen, los más extremos dicen: no, es que estuviéramos peor con Fabricio, ¿verdad? Claro, cuando en realidad estaríamos parecidos, por lo menos desde mi perspectiva. A lo mejor. Estaríamos parecidos, tal vez con más pandereta de un lado y menos pandereta del otro, pero andaríamos parecidos. Porque voy a decir algo más. Vos me dejás,
¿Ves por qué, ves por qué no a mí no me invitan a muchos espacios? Bueno, aquí Te voy a no hay decir algo problema. más. Gracias. Te voy a decir algo más. Candidatos, candidatos, como el candidato de Nueva República, son como billetes de 2 pesos. Son pura imagen. Ocean, voy a aprovechar porque me traes a colación algo. Nosotros prometimos que en el programa Foro 506 íbamos a invitar prácticamente a todos los candidatos. Y entonces empezamos haciendo invitaciones. Tuvimos una persona que es una persona, mira, puede que sea de tu simpatía o no, no lo sé, pero ciertamente es una persona ocupada y es una persona, digamos, que está en el trajín dedicada 100%, como don Rodrigo Chávez, y nos dijo presente. Costó coordinar, pero estuvo. Vea, Ocean, candidatos como Natalia Díaz, una persona que yo conocía personalmente, digamos, desde hace algunos años, imposible, se negaron a darnos tiempo. Pero sí ha habido un candidato arrogante, imposible de dar la cara, porque ciertamente yo en el programa dije, cuando Fabricio venga, yo le voy a preguntar de algunas ideas que él pone como sus buque insignia, Canal Verde Interoceánico, que tendría que enfrentarse a los permisos de Setena, a expropiación de 316 kilómetros de tierras intermontañas, y entonces a mí que no me vengan con la mentira de que ese proyecto va y que genera 60,000 empleos más 180,000 directos más. Si usted ve que eso, vea la viabilidad para desarrollar ese proyecto, yo creo que es más fácil hacer las pirámides de Giza en Limón, ¿verdad? Sí, sí. Que el terreno es bien inestable. Pero la arrogancia del grupo de Fabricio, vos bien lo decís, a lo mejor ya estaríamos peor, porque ciertamente una persona que no tiene la capacidad de tomar un momento de su tiempo, una hora, porque si a mí me decía, vea Luis, yo no puedo en la noche, pero tengo una hora en la mañana o un sábado, yo sin ningún problema. O sea, yo realmente esto lo hago de todo corazón. La arrogancia infinita de este candidato y de su equipo, porque tengo que mencionar, Jonathan Prendas, para Amelia Rueda sí está, para muchos medios no está. Johnny Prendas, el hermano, que es como jefe de campaña, igual, ellos escogen las batallas. Y en el caso de Fabricio, amigos míos personales lo llamaron y el tipo se negó a darnos el espacio. Entonces yo quiero aprovechar porque sí, a veces yo he defendido y he dicho, bueno, tal vez con Fabricio no nos hubiera ido tan mal porque tenía un Gerardo Corrales, porque tenía a fulano, porque tenía a Mengano, pero ciertamente una persona con esa incapacidad, digamos, de dar explicaciones, cuando no es solo un monólogo, cuando le van a preguntar, porque vos decías, yo no tengo todas las respuestas, yo te digo, no, pero yo tengo muchas preguntas, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas que se deben de cuestionar en este camino. Claro. Ahora, claro. Ocean, yo te mencionaba que, digamos, hay esta serie de nebulosas que hacen que hoy la población, yo no diga que, ¿cómo les llaman los indecisos, verdad? Pero no son las personas que se abstienen, sino las personas que probablemente o nos decidamos en el último momento, ¿verdad? O de repente el escándalo, el sabor del mes, el sabor de la semana, porque van a venir unos escándalos terribles y ya vamos a hablar de eso, que se van a liberar la semana próxima y sobre todo la siguiente, ya en los últimos días de campaña, cuando un candidato no pueda responder una estrategia, cuando no pueda defenderse, cuando venga la veda, ahí van a venir los ataques para desbancarlo en el último momento. Escuché por ahí, no sé si vos has escuchado el rumor que aparentemente van a traer a las muchachas que acusaron a don Rodrigo para liberar declaraciones a última hora. Fabricio empezó a atacar con el comunismo a Villalta, lo hizo muy bien, pero lo hizo muy anticipadamente. Si no tiene algo en la manga, como dicen. Sí. Yo aquí quiero decir lo siguiente, que me parece interesante. Cierto es que esto todavía va a desestabilizar. Hoy en día hay un chivo expiatorio. Hoy en día se está señalando a las encuestadoras como las culpables de alguna manera de estar apostando en pro de un candidato. ¿Crees vos que esto es una realidad? ¿Realmente se están prestando las casas encuestadoras, incluyendo al CIEP de la UCR, para poner a un candidato? Para ponernos o escogernos un candidato. Vamos a decir varias cosas.
Bueno, sobre los cuadros potenciales que hubiera tenido Fabricio Alvarado, yo quiero decir, don Gerardo Corrales, que tuvo conmigo una discusión a lo interno del Facebook hace varios años, pinochetista hasta decir basta, ¿eh? Hablando precisamente de libertad individual por debajo de libertad económica. Era increíble porque don Gerardo se suponía que era socialdemócrata, se suponía. Y uno le decía, pero mire, el señor Pinochet de esa no importa. Como dijo aquel, vos lo tuviste en ese programa, un abogado que llegó a decir en algún momento que mueran los que tengan que morir, pero la economía debe ser reactivada. Cosas de ese tipo. Porque como lo decíamos en el programa pasado, los extremos se terminan uniendo en un discurso autoritario y en un discurso que trata de socavar la dignidad y la individualidad del ser humano. Viven en un concubinato oculto, viven así juntos, es. Duermen, comparten cama. Así es. Y en el caso de don Gerardo, nada más te recuerdo, nomás para que veas el camaleonismo político en el que se vive en este país. Ya yo estaba con don José María Figueres y apenas no le salió la diputación, salió corriendo. Qué bonito. Y hablando de don Rodrigo Chávez, es muy interesante porque hay que decir que don Rodrigo Chávez fue el ministro de Hacienda que más impulsó la reforma fiscal que tiene a las clases medias apretadas en este país. Y después dice que no, que eso no es así. Aquí hay que decir también pero lo siguiente. Perdona, quiero hacer no una corrección, una acotación más bien. No le debemos esta desgracia a Rocío Aguilar, más que a don Rodrigo Chávez. No sé por qué para mí los dos son lobos de la misma manada. Es que, pero a mí me da la impresión que Rodrigo Chávez llegó después. ¿Quién fue el primer ministro de Hacienda? Me da igual. Los dos son lobos de la misma manada. Es lo mismo. Ponele Juan, Pedro, Paco, Lorenzo, Manuel. Son responsables. Son responsables. No me respondas todavía lo de las casas encuestadoras. Esto me interesa antes de que se nos vaya la idea. Ocean, ¿por qué razón un programa como el de Vilma Ibarra, hablando claro que es absolutamente pro-PAC, ataca de la forma que ataca a don Rodrigo? ¿Por qué lo ataca La Nación? ¿Por qué lo ataca Canal 7? ¿Por qué lo ataca esta semana el CINAR? Si es del mismo grupo, ¿por qué lo ataca el mismo grupo? Con mucho gusto respondo a eso. Hay dos dimensiones en la toma de decisión de voto. La política ha cambiado tanto que ya no es solamente ser afín a un candidato en materia político-económica, sino que hay que ser afín en materia político-económica y en materia político-cultural. Entonces, muy posiblemente don Rodrigo no comparte las posiciones progres en materia sociocultural del PAC y por eso es que lo atacan. Pero en materia política económica todos son lobos de la misma manada. Es más, pertenecen a los mismos grupos económicos de asesoría. Eso probado por don Óscar Aguilar Bulgarelli en su libro Costa Rica, dictadura mediática o tiranía en democracia. Eso está probado académicamente. No te miento, aquí tenía anotado a don Óscar Aguilar Bulgarelli. Justamente él hacía un comentario muy interesante sobre el CIEP esta semana. Sí. Ahora bien, sobre el tema de la dinámica de las campañas electorales, hay que decir, estamos ante un escenario de volatilidad electoral. Es decir, yo quiero votar por un candidato el lunes, no quiero votar por nadie el martes, voto por otro el miércoles, el jueves sigo caminando y a lo mejor voto o no voto. Y como vos decís, a lo mejor a última hora me decido y no voto por otro de los que yo dije. En este escenario de volatilidad, los cambios en el telón de fondo de las campañas electorales lo cambian todo y ya nosotros lo vimos con estudios pasados del CIEP. Cuando antes del diamante y la cochinilla, todo el mundo hablaba de reactivación económica. Todo el mundo, reactivación. Claro, y don Rolando estaba en segundo lugar de la intención de votos. Claro, entonces reactivación y tal. Cuando vinieron cochinilla y diamante, corrupción, dio la vuelta, ¿ves? Corrupción.
Nosotros en la elección pasada era corrupción primero, matrimonio gay después, que fue lo que definió la elección. Ahora estamos, no sé, habrá que ver, tengo que estudiar más a profundidad El las encuestas para leitmotiv que ver, viene. o lo que venga, como bien decís. Entonces, los cambios en los telones de fondo de las campañas electorales alimentan la volatilidad. Y eso hay que decirlo. Ahora, esto, vos sos mercadólogo y sabes que esto complica la definición de estrategias políticas de mercadeo electoral constantemente. Son losas claro, flotantes. Claro, porque cambian constantemente las circunstancias. O metes en el juego gente que no tenés que meter, que fue lo que hizo Fabricio Alvarado con José María Villalta. Si yo tengo, y en eso jugó muy bien Villalta, hay que reconocerse. Si el tipo está desaparecido en 8 de las 10 encuestas. No lo vaya a desenterrar, déjese muerto ahí. No, este es comunista y el otro dice, sí, ¿y qué? Y no solo eso, sino que usted me ataca porque sabe que yo vengo subiendo. Ya le pusiste la luz al tipo. De ahí. El reflector, claro. Sí. Oiga, y ahí está, perdóneme, el estimado, yo lo conozco, no es mi amigo. De ahí está el que vendió a un presidente con una Coca-Cola, asesorando a Fabricio. Yo no sé si es que le hacen caso o no le hacen caso o qué. Es una barbaridad que se dé este tipo de situaciones. Cierro con el tema de las encuestas. Por favor. Tal vez yo en esto sea muy purista, amigos míos. Pero a una encuesta se le cuestiona, a menos que se tenga evidencia fuera de toda duda razonable. ¿Ve lo que estoy diciendo? Fuera de toda duda razonable, si se tiene evidencia de corrupción en una encuesta, el caso de una empresa que ahora todavía sigue haciendo encuestas y la campaña pasada le sacaron que le pagaban por debajo encuestas, ¿no? Y ahí está. Bueno, de ahí allá cada quien. A menos de que eso se dé, una encuesta tiene que ser cuestionada metodológicamente. Eso de que es que el director del centro de investigación es primo del sobrino del nieto, el suegro del abuelo. No, a mí no me venga con la usurpadora ni con el hijo, perdóneme. A mí hábleme de metodología. ¿Está mal tomada la muestra? ¿Está distanciada de la conformación del padrón electoral? ¿Hay una sobrerepresentación de una provincia sobre otra? ¿Hay una equivocación en los márgenes de error? ¿No se pueden definir las medidas de posición estadística? ¿Están mal definidos los perfiles? ¿Están mal hechas las preguntas? A mí hábleme de eso. Pero de que el sobrino del tío, del primo, no. A menos de que fuera de toda duda razonable, usted me presente el cheque y me diga, a la Universidad Patito le pagó José María Figueres, aquí está el cheque, la puñeta. Y ahí la cosa, como dijo aquel, ¿verdad? La cosa cambia. Pero si no, estamos como está el señor expresidente de la Asamblea Legislativa, se reunió con usted, Célimo Guido, para darle lo del gol. No. Se reunió con usted, José Miguel. No, conmigo nunca se reunió. Y escribió un libro diciendo lo que dijo. Y ahora está metido en un enredo legal. Perdonen ustedes la expresión del carajo. Caramba. Es que, vamos a ver. Vamos a seguir, digamos, un poquito relacionados con la línea de las encuestas, pero sí, con dudas razonables, Ocean. Yo he sido muy crítico, digamos, no solamente de la estrategia, sino de las razones. Trato de entender el pensamiento del colectivo como para interpretar qué tiene a doña Linet en un primero, segundo lugar, tercer lugar. Porque vos podés decir, bueno, pero es que esta persona ha hecho una gran campaña, ha traído la denuncia del problema, también la solución, ha integrado un equipo muy fuerte, realmente se ha interesado mucho en la mujer o en el tema en el que vos decías, en el leitmotiv, ¿verdad? En la idea fuerza, que logra, digamos, atravesar todos los segmentos de la sociedad, las distintas necesidades, gustos, preferencias, ideologías y de todo. Eso que vos decías, no enfocarse en mi economía, sino en nuestra economía.
yo no encuentro un sustrato, un fundamento, una base sólida como para que doña Linet esté donde esté. Todos Yo me tengo dirán, yo tengo una podrías hipótesis. decirme, hey, entonces Figueres. Entonces yo diría, bueno, qué difícil, pero bueno, digamos que uno parte de un principio de la política electoral que es el candidato debe ser conocido. Y Figueres, para bien o para mal, o por buenas razones o por muy malas, es súper conocido. Entonces tiene sentido que la gente diga, bueno, yo ese señor sí sé quién es, ¿verdad? Y que él tenga que hacer algún esfuerzo en la juventud, pero que digamos en la edad, en las personas que van, no sé, de los 30 años en adelante, pues ahí aparece todavía un poquito el recuerdo. Pero entonces... Sí, lo que yo no sé es cuál recuerdo, ¿ah? Bueno, exacto, para bien o para mal, para bien o Sí, para sí, mal. correcto. Pero Con doña Linet yo tengo una hipótesis. ok, ya quiero darte la palabra para que vos, digamos, de alguna manera visualices, le pongas el foco a una situación que cuanto menos te genera preguntas. Resulta que bien vos lo decías, teníamos a Villalta como en el puesto 10, pero ahora resulta que en una encuesta del CIEP, de repente prácticamente desbanca 3 y pasa, lo ponen casi de tercero, cuarto. Creo que de tercero y a Fabricio de cuarto en esta semana. Entonces, uno dice, caramba, ya son dos figuras que pareciera que suben artificialmente, porque es que no ha habido nada, o sea, no es que pasó algo en particular, no es que alguna denuncia no resonó o le dio fuerza, que a veces pasa, ¿verdad? Que un candidato luce porque todos echan un paso atrás y él queda adelante, no porque haya avanzado, sino porque los otros se devaluaron. Pero entonces uno pensaría, ok, si la lógica, yo entiendo las encuestas, son fotografías de una carrera de caballos o de un sprint de bicicletas o como quieras verle, ¿verdad? Lógicamente, en el análisis nosotros le disparamos a un pato hoy, pero resulta que ya es viernes, ya el pato va lejos, ¿verdad? O sea, todo tiene un movimiento semana a semana, pero pareciera que cuando uno pone la malicia indígena y se dice, bueno, mira, es que hay encuestadoras que están funcionando en pro a o favor de o contratadas por, ¿verdad? Están generando, digamos, algún brillo para algunos candidatos, porque ahorita nadie sorprende que Figueres esté de primero. Lo que sorprende son los otros que están asomando la cara, porque entonces en el imaginario cualquiera puede desprenderse en el sprint final y llegar a la segunda ronda. Entonces yo quisiera ver eso, primero con doña Linet y segundo con Villalta, porque otro elemento que aparece de forma artificial es Wilmer Ramos en el debate del ¿cómo se llama? Del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Fíjense, pero qué caramba hace Wilmer Ramos ahí, si hay como 6 que están por encima de él en las encuestas. Vamos a ver, para hablar de también de esto otro. Tomo apuntes para contestar. La hipótesis con doña Linet. Resulta ser que doña Linet está jugando bastante parecido al rol al que jugó Luis Guillermo Solís. ¿Te acordás que cuando en la recta final de la primera ronda Villalta y Johnny Araya estaban agarrados del pescuezo, Luis Guillermo estaba en una esquina y terminaba hablando de manera profesoral, tranquila, espaciosa? Entonces, hipótesis, ese reflejo de no conflicto, de paz, de tranquilidad, de serenidad, puede ser una motivación para el votante. Es una hipótesis, habría que hacer mediciones específicas al respecto, pero es la hipótesis que yo me hago, porque sin hacer nada está en el triple empate. Lo otro es que en las encuestas, más que los números de la encuesta en sí misma, lo que valen son las tendencias. En el caso de José María Villalta, la encuesta de Opol, la encuesta de Demoscopía, reflejaban una tendencia a la subida de José María Villalta y de Rodrigo Chávez, de los dos. Y ve que no te estoy hablando de una encuesta de una universidad, porque la impresión que queda es que a la UCR o al CIEP alguien le está pagando para que le dé brillo. Esa es la idea. Esa es la idea. No, a mí refúteme la metodología. Si usted me prueba fuera de toda duda razonable el cheque del CIEP, del Frente Amplio, y me lo enseña aquí, yo me quedo callado. Pero mientras tanto, me tienen que refutar la metodología.
hay un sesgo en las preguntas, hay una sobrerepresentación del electorado que podría ser afín al Frente Amplio, y esas mismas preguntas habría que hacérselas a Opol y a Demoscopía, porque ellos ese cuarto lugar lo han ido variando entre esos dos nombres, por cierto. Es que hay que ver la panorámica. A veces nos ponemos los lentes de la ideología y decimos público, universidad, sindicato, comunistas, corrupción. Y la cosa no es así. La cosa no es así. O sector privado, ladrones, neoliberales, corrupción. No, momento, cálmate. Por eso yo te decía en la respuesta anterior, porque cuando comenzaron a salir los estudios del CIEP en oposición, de acuerdo a las tendencias, contra, es que es el primo, el sobrino, el nieto, metodología, ciencia, no estamos en la era del conocimiento. No es que nosotros y el conocimiento y la ciencia y que todo lo demás es mito y religión y estamos cayendo en la era del conocimiento y de la información en los mayores mitos y en las mayores cegueras. Revise la panorámica de las encuestas. Yo no las tengo aquí, lamentablemente, las tengo en el computador en la oficina, pero por lo menos 3 de esas encuestas ya reflejaban esas variantes entre don José María y don Rodrigo Chávez. En el caso de don Rodrigo, los medios de comunicación le ponen el lente por los presuntos casos de acoso sexual, lo cual coloca un electorado a favor y otro en contra. En segundo lugar, hay una manipulación, entiéndase, para mí en lo personal, publicidad engañosa con la figura de doña Pilar Cisneros Gallo, porque a doña Pilar la colocaron en vallas en provincias fuera de San José como candidata a diputada, pero no dijeron que es candidata a diputada por San José y que el electorado de Guanacaste y Alajuela no puede votar por ella, pero ahí aparecen las vallas, ¿verdad? Para mí eso, desde el derecho del consumidor, es publicidad engañosa, pero el tribunal lo deja, porque el tribunal es dejar hacer y dejar pasar en mucho. No, y es entendible, Ocean, porque si vos, yo no sé, si vos me pusieras, hiciéramos un ejercicio, a ver, dígame cuál es el color del partido de doña Marisela González y el nombre, no me acuerdo el nombre, pero dígame los colores y menos. Entonces, esto de alguna manera me parece a mí que relacionar al señor Chávez con doña Pilar Cisneros, pues es una forma de decir, son aquellos dos que van juntos, ¿verdad? Y el tercero, siempre ha parecido la foto del tercero, eso hay que reconocerlo, digamos. El tercero me refiero al candidato local, claro, con el sello de marca. El sello de marca en este momento, por conocimiento y relación, es doña Pilar, que tuvo, yo no sé, como 30 años, ¿verdad? En la televisión. Entonces, sí, algo así. Yo estoy de acuerdo. Pues no es que están vendiendo un producto, pero sí puede tender al engaño, puede tender de alguna manera a la confusión, ¿verdad? De que estoy votando por A y por B. Lo que pasa es que en un mundo en donde casi todo se parece y hay tanta, esta papeleta es un problema. Y sobre todo en la parte de diputados, yo no sé qué irá a pasar. Más porque solo banderas aparecen. En el otro ves caras, pero aquí no sabemos. Sí, y en el caso de Wilmer Ramos, de ahí es el oficialismo. Como quiera que sea. Interesante. Ve qué interesante, y te lo digo con es el oficialismo, no oficialismo, porque la historia de Wilmer es otra historia que vale la pena conversar. Es una historia que vale la pena, yo sé, pero hay una situación que a mí me pareció absolutamente rarísima. Y es que si ha habido unas políticas públicas o un partido político que le haya hecho daño al sector de la construcción, ha sido el PAC. Tanto desde la administración de Luis Guillermo Solís, que fueron, recordate, escándalos de contratación, el cementazo, si no me equivoco, hidrotárcoles, o sea, salieron de grandes, lo del ICE, proyectos que valían 300 y terminaron facturados en 1.500, ¿verdad? Pero ciertamente la dinamización de la construcción se vino cayendo al punto que yo creo que después del turismo es la industria más afectada. El turismo por la pandemia, pero la construcción definitivamente por el PAC. Y entonces que el Colegio Federado se lleve a Wilmer Ramos, mira, a mí me dejó una sensación de
Mira, la verdad que no, ni siquiera, no puedo armar una hipótesis, o sea, no encuentro la razón. Es el representante del oficialismo. Ahora, si ellos tenían la intención de que los otros dos candidatos lo criticaran y le volaran a Wilmer Ramos, pues creo que también en ese debate eso se cumplió. Y puede uno también en las múltiples interpretaciones decir, sí, se sacaron el clavo invitándolo para que todos los demás lo atacaran. Y creo que eso se cumplió. Vos sos muy maquiavelo, porque sí, yo eso no lo había pensado, pero sí lo llevaron para que le dieran. Es que usted tiene que consultar a su politólogo de confianza, como digo yo en broma. La prescripción. O sea, vamos llegando casi que a la última parte del programa y vieras que yo inventé aquí, me parece, digo yo, que hemos sido pioneros en eso. Lo arrancamos con don Iván, justamente con don Iván Barrantes, que no quería meterse en el compromiso, pero yo traté de llevarlo poco a poco a algo que yo le llamé escenarios simulados, porque casi todos creemos, o dicho de otra forma, creo que nadie cree que esta elecciones del 6 de febrero haya un candidato que pase directo a la presidencia. Casi todos estamos resignados en que va a haber una segunda ronda, y digo resignados porque eso retrasa la reactivación económica, la confianza, posiblemente dispare el tipo de cambio, como dice mi amigo el economista Jorge Benavides. La gente no le ve el problema que va a causar una segunda ronda. O sea, lo bueno que sería que se defina de una vez ya en primera ronda y que el PAC para la casa, ¿verdad? Y que venga el que tenga que venir, pero no seguir en esta espera, porque vos sabés que en términos de economía, la confianza o la falta de ella aleja la inversión. Entonces, mucha gente, y con la inversión el desempleo, es decir, se extiende, ¿verdad? Los problemas sociales que llevamos se agravan en la medida en que el tiempo no nos permite definir una condición. Así es. Yo no sé si lograste ver el programa que tuvimos la semana pasada con un astrólogo, que además es un politólogo, un colega tuyo extraordinario. En todos nos metemos, muchachos. Ajá. Bueno, pero es que vieras qué interesante, porque él, digamos, utilizaba los dos sistemas de medición, el científico social o científico político, y pues bueno, yo no lo sabía, sinceramente, pero la astrología se apoya en la astronomía, en la matemática, en la física. Entonces, mira, son interpretaciones, pero cuando vos unís ambos instrumentos, pareciera que las medidas van similares, van digamos, con alguna consonancia. Entonces, en estos escenarios simulados, yo te preguntaría si a segunda ronda llegara Linet y Fabricio, ¿quién crees que podría ganar? Qué difícil, pero si pesa la estructura de movilización del voto, podría ganar la unidad. La unidad. Si gana la imagen en el electorado, podría ganar Fabricio. El verbo también. Sí, indudablemente. Ahora bien, algunos aseguran que el único contendiente al cual Figueres le podría ganar es a Fabricio. ¿Qué opinas vos de una segunda ronda Fabricio Figueres? Depende si el electorado se inclina por la experiencia para resolver mi economía personal y considera que la experiencia de Figueres Olsen en una primera administración fue positiva, podría ganar Figueres Olsen. Pero si los indecisos y la gente que está disgustada con el potencial retorno de Figueres hace un voto en contra, podría ganar Fabricio Alvarado. Figueres, Rodrigo Chávez. Me parece que José María Figueres. ¿Crees que gana? Sí, las estructuras de movilización. En el escenario Fabricio Alvarado, Rodrigo Chávez. Fabricio Alvarado. La imagen otra vez. Sí, la imagen otra vez. El verbo de don Rodrigo no es tan bueno. Qué interesante, porque decía mi amigo, voy a volver a citarlo, a quien le envío un abrazo enorme y espero que esté mucho mejor de salud, al economista Jorge Benavides, que en definitiva él creía, digamos, desde lo más profundo de su corazón, y lo conozco, sé que él es un buen tipo y una persona digamos, que también quiere lo mejor para el país, que en este momento circunstancial del tiempo el país demandaba de un buen economista, como digamos, incendio, ¿cómo se llama? Bombero al incendio, ¿verdad? De lo que demanda el país es de un estadista, sea economista o no sea economista.
O sea, de alguien que vea hacia largo plazo, con una visión clara hacia largo plazo. Hicimos, Ocean, un escenario con los 3 que están encabezando. Bueno, los 3, 4 que están encabezando. ¿Crees vos que podríamos, frente a lo que viene la semana próxima y muy probablemente, y lo que a mí más me preocupa, la última semana, cuando la estrategia política va a ser pescar con dinamita, sacar a los peces del estanque por explosiones, en donde no les va a dar chance de defenderse, de salir, ¿verdad? Y hacer una descarga, digamos, de elementos, de hechos y demás, o en donde, bueno, habría que ver si realmente las personas están atacadas, están capacitadas para poder responder a la altura. ¿Crees vos que tengamos a estas alturas un escapado? Alguien que no estemos previendo fuera de estas 3, 4 personas. ¿Crees vos que de repente Villalta podría ir a, no sé, confrontarse con Welmer? Villalta, no se sabe. Federico, Malabasi. No se sabe, es que ese es el problema de lo que hablábamos. Un escenario de alta volatilidad, un escenario de alta volatilidad y constantes cambios en el telón de fondo. No sabemos qué podría pasar. Sí, la volatilidad también se interpreta en términos de explosivos, ¿verdad? Como algo altamente inestable que solo ocupa un chispazo para cambiar completamente de una realidad a otra, que puede ser tragedia, ¿verdad? O podría ser una muy buena oportunidad. Nada más hago la observación técnica de que se me está yendo la batería. Bueno, no, pero es que ya en este momento justamente, Ocean, llegamos al final del programa, así es que no te preocupes. Qué dicha para no dejarlos guindando. Muy a tiempo. Ocean, te agradezco, te doy unas palabras de cierre por cualquier cosa y ya yo termino de despedir el programa. No, muchísimas gracias y estamos a la orden. Estos debates, y a ustedes como audiencia les ha constado que nosotros, tanto Luis Fernando como yo, tenemos posiciones disímiles en muchos temas y tenemos posiciones coincidentes en muchos otros. Para mí es un privilegio que se me haya invitado, sobre todo cuando se rumora que hay determinadas fuerzas políticas en este país que no quieren que ciertos medios de comunicación colectiva inviten a este servidor a hacer análisis político. A eso hemos llegado. Muchísimas gracias y buenas noches. Ocean, muchísimas gracias a vos, que tengas una semana llena de éxitos y pues nada, agradecerles a ustedes. Espero que toda esta conversación y bueno, tratar de desenredar toda esta realidad, tratar de nublar, ponerle el reflector donde hay que ponerlo, les sirva, sea funcional para ustedes y que podamos finalmente tomar una decisión. Todavía nos quedan algunos programas, vamos a tratar de intensificar, traer algunos invitados pues para tener más información. Prácticamente ya nuestra misión aquí desde el Foro 5-6 está llegando. Nosotros dijimos desde el inicio que todo esto tenía un enfoque de pensamiento crítico, del desarrollo del pensamiento crítico para llegar a las elecciones lo más balanceados posibles, lo más aplomados en nuestras decisiones, tener desde científicos como hemos tenido, economistas, abogados, expertos en ciencias políticas, en estadística, en marketing político, en comunicación. Creo que todo eso nos ha permitido de alguna manera empezar a no creernos algunos de esos mitos que lamentablemente a través de los años nos han implementado en el pensamiento y que nos los hemos creído. Creo que es tiempo de desmitificarnos. Y bueno, nada, yo creo que como buen costarricense no solamente le agradezco el tiempo que ustedes comparten con nosotros, que nos permiten entrar a sus hogares, sino que adicionalmente, pues usted llegó hasta aquí y no está viendo otro programa de entretenimiento. Definitivamente eso habla más bien de ustedes que de nosotros, porque muestra una enorme cultura y un gran amor por el país. Esto es difícil, a la gente le resulta a veces un poco aburrido el tema de la política, el tema de la economía, pero bueno, ciertamente hoy es indispensable conocer las instrucciones cuando el avión viene en picada. Tenemos que escoger un buen piloto para que nos pueda sacar bien de esta debacle en la cual nos han metido los últimos gobiernos. Muchísimas gracias, que tenga una semana muy exitosa y nos vemos acá el próximo domingo. Muchas gracias.